Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Señor. Agradeciendo a Dios primeramente por estar de nuevo a través de este portal, a través de este canal, para enseñar siempre lo que es la palabra de Dios, la instrucción en la palabra de Dios, donde recibimos cierta inspiración a través del Espíritu Santo de Dios para dar palabra al que lo necesita, para dar palabra al descarriado, al amigo, al creyente, para dar palabra a todo aquel que necesita de Dios. Así que bienvenido a ver este video y vamos a meditar bajo este tema de la palabra de Dios, así como está escrito en la Biblia. Morando bajo la sombra del Omnipotente. En el libro de los Salmos, capítulo 91, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios para honra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Así que lo que acabamos de leer es el Salmo 91. Un salmo muy bonito, muy hermoso y a la vez muy conocido por las personas. Y verdaderamente es cierto, tiene un efecto, porque hay personas que creen muchas veces en esta palabra viva, en esta palabra eficaz, y por la misericordia de Dios esto sucede. Pero verdaderamente esta palabra tiene un significado en sí. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verdaderamente esta palabra tiene relación con la parte donde Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta referencia de este capítulo de la Biblia es parecido o tiene cierto entendimiento, que son las dos partes apegadas de la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dijo Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿a qué parte te quiero llevar? Cuando este salmo comienza a decir que el que habita al abrigo del Altísimo, como cuando Jesús dice, el que dice aquí yo estoy a la puerta y llamo, significa que tú primero tienes que tener fe, primero tienes que creer en Jesús, primero tienes que convertirte en Jesús, primero tienes que creer en Dios, convertirte de tu corazón, no hacer malas cosas. Eso es habitar bajo la sombra del Omnipotente. O sea que el capítulo o el versículo 1 comienza enseñando y diciendo lo demás. De ahí depende lo demás. Pero ¿cómo así? Que todavía no se entiende. O sea, significa que tú primero tienes que dar un paso para poder seguir diciendo lo demás, o creyendo que se cumplirá en ti la promesa de todo el Salmo 91. Tienes que dar un paso primero, tienes que creer. Es que la Escritura no se dejó para que nosotros la leamos como un periódico. La Escritura no se dejó para que nosotros la miremos como cualquier libro. No, se dejó primero para que meditemos, para que miremos nuestros errores, para que miremos dónde está el mal y para que creamos primeramente, para que tengamos fe. Significa que si dice
Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Significa que no tienes que creer en evolución. O sea, tu fe determinadamente, si alguien te pregunta, ¿crees que hubo una evolución? No, determinadamente tú crees que Génesis 1:1 dice la verdad y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tienes que creer. El Salmo comienza diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo, como quien dice, cuando el que entra, el que hace este paso, una comunión con Dios, primero mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y cuál es la sombra del Omnipotente? En el Nuevo Testamento aparece como el Espíritu Santo de Dios. El paso que tienes que dar primero es creer, tener fe. Jesús dijo, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimoniar. Perdón, no es ahí donde dice la Escritura. Que dice Jesús, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cuál es la primera opción? Todo aquel que creyere. ¿Qué es creer? Tener fe. ¿Y qué es fe? Dice que fe es la convicción, la certeza, es el creer en algo que no se ve, pero tienes fe. Entonces cuando comienza el versículo dice que el que habita el abrigo del Altísimo, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el que mora bajo la sombra de Dios, el que va a la sombra de Dios, el que cree en Dios, el que está en una comunión con Dios, ora, vela, ayuna y está en contacto con Dios y alaba a Dios y comienza a tener una comunicación con Dios. Eso es morar a la sombra del Omnipotente. Pero nos hemos confundido últimamente porque lo hemos tomado como este salmo es tan poderoso, pero lo hemos tomado como, lo leemos como un libro, un periódico, una noticia. Y en verdad que es una noticia, pero una noticia para poner en obras o hacerlo en obras. El que habita al abrigo del Altísimo, el que da este paso a habitar, tiene una comunión, ora a Dios, pide a Dios, está en todo momento con Dios. O sea, como dice en el libro de Apocalipsis, está en un primer amor con Dios. Ese es morar a la sombra del Omnipotente, donde solo piensas hacer el bien, donde no piensas hacer maldad, donde solo quieres estar con Dios, donde solo tú te preguntas muchas cosas y tú siempre involucras a Dios porque tú crees, tu convicción es en Dios y Dios es un Dios real. Así que amigo, hermano, primero tú, para que apliques esto a tu vida, tienes que creer en Dios, convertirte a Dios. Y después vienen las promesas. ¿Qué dice? Primero, escuche bien, ¿cómo dice? ¿Cómo tú crees? Cuando tú vienes creyendo en Dios, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Cuando tú comienzas una comunión con Dios, cuando tú comienzas a creer a Dios, cuando tú comienzas a orar y a pedirle a Dios, cree en esta palabra que dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero tienes que creer, porque hoy en día muchos le tenemos miedo a las enfermedades. Muchos le tenemos miedo a las enfermedades que han estado saliendo. Y son profecías de Dios, son profecías que Jesús dijo que iban a aparecer. Le tenemos miedo a muchas pruebas. Le tenemos miedo. ¿Y cómo es que creemos en un Dios real? Cuando dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Tienes que creer en Dios. Tienes que morar a la sombra del Omnipotente. Tienes que creer. Con esto del COVID, muchos creyentes han tenido un temor grandísimo. ¿Por qué?
Porque no hay fe. ¿Por qué? Porque no se cree en Dios. Y sigue aún dando esperanza a la palabra. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Es creyendo que vas a recibir esta promesa. Escudo y adarga es su verdad. Jesús es la verdad. Por eso dice Dios a través de su Hijo muestra su verdad, porque escudo y adarga es su verdad. Hay muchos creyentes de hoy en día que le tenemos miedo a muchas cosas. ¿Y entonces en quién hemos creído? ¿Cuál es la promesa? Dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará la peste, no llegará, después pueden llegar las pruebas, pueden llegar las luchas, pero como tú crees y estás bajo la sombra del Omnipotente, no temerás a nada, porque tu fe está puesta en un Dios que responde, en un Dios que está contigo, en un Dios de poder, de lo sobrenatural. Ciertamente con tus ojos, cuando tú comiences a ver, cuando tú comiences a creer, cuando tú comiences a tener fe en Dios verdaderamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque cuando tú haces bien, dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tienes que tener fe. Porque hay muchas veces creyentes que son creyentes, pero les va mal. Pero ¿cómo es que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá el mal, ni plaga tocará tu morada, tu casa, tu hogar, tu familia, porque has creído en un Dios de lo sobrenatural. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Pero hoy nos hemos desligado de esa fe, de esa esperanza, de esa palabra verdadera de Dios. Tenemos que creer, tenemos que llenarnos de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Cuando tú comienzas a creer en Dios, le tienes amor a Dios y a su Hijo. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y sigue diciendo la esperanza, me invocará y yo le responderé. Por eso te digo, tienes que creer, porque si tú invocas a Dios, tienes que creer que Él responderá a tu súplica, Él responderá y acudirá a tu llamado, porque tú tienes que tener fe en Dios, convertirte de tus malas obras, de tus malos caminos. Por eso cuando moras bajo la sombra del Omnipotente no haces mal, solo piensas en hacer el bien. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y lo más importante, lo esencial que Dios quiere para el amigo, Dios quiere para la humanidad entera, para el descarriado, para el pequeño, para el grande, para el mediano, para el blanco, negro, todos los colores. Pero Dios quiere que esta es la parte esencial. Lo saciaré de larga vida. Él quiere dar larga vida, pero tienes que morar bajo la sombra del Omnipotente y le mostraré mi salvación. ¿Cuál salvación? La salvación que se ha mostrado hoy en día en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así que tienes que convertirte a Jesús, tienes que llegar a Jesús, tienes que morar en la sombra del Omnipotente a través de su Espíritu Santo, tener fe, amor, confianza, y comienza Jesús a obrar en ti de tal manera que digas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Esa es la esperanza. Pero primero tienes que dar un paso, amigo. Primero tienes que creer y tener fe, tú creyente. Tienes que tener fe en Jesús,
que Él responderá, que porque tú moras bajo la sombra del Omnipotente. Mira por cuánto de dónde has caído si te va mal en la vida. Mira por cuánto de dónde qué malas obras has hecho, incluso con tus malas palabras que has hecho, y vuélvete al primer amor. Vuélvete a andar bajo la sombra del Omnipotente, y después las demás promesas del Salmo 91 se cumplirán en ti, pero tienes que creer primero en Dios. Así que Dios te bendiga en el nombre del Señor, y espero estar en otro video para poder seguir anunciando la verdad del reino en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a través de este canal de YouTube, La Esencia de la Verdad. Suscríbete a este canal, comparte este video, y Dios te bendiga grandemente. Y que recuerda algo: ven a Jesús, conviértete a Jesús y comienza a vivir con Él y a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y tienes esperanza en esta vida y en la venidera. Dios te bendiga.